Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a estar resolviendo problemas de probabilidad. Vamos a utilizar problemas que aparecen en la EBAU y son del tipo de probabilidad en abstracto. No nos están dando ningún contexto, sino que nos dan la probabilidad de unos sucesos A y B normalmente y nos piden otras probabilidades. En este primero tenemos que nos dan los datos que veis de la unión y los contrarios y nos está pidiendo en el primer apartado la probabilidad de A contrario intersección B contrario. Vamos a utilizar las leyes de De Morgan, en concreto la que dice que la probabilidad de A contrario intersección B contrario es la probabilidad del contrario de la unión, simplemente porque A contrario intersección B contrario es lo mismo que A unión B y todo contrario. Así que sabiendo que la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso, conseguimos que la probabilidad que nos piden es 1 menos la probabilidad de la unión. Y resulta que la probabilidad de la unión nos la dan de dato, es 4/5. Con ello la probabilidad que necesitamos será 1/5. Para el apartado B vamos a utilizar de nuevo De Morgan y los vamos a utilizar la que nos dice que A contrario unión B contrario es igual a A intersección B, todo ello al contrario. Y eso de nuevo es 1 menos la probabilidad de A intersección B. En estos vídeos vamos a estar utilizando prácticamente todas las reglas de la probabilidad que sirven para hacer este tipo de ejercicios. Tenemos ahora otra fórmula que es probabilidad de A unión B es probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección de A intersección B. Entonces, resulta que como tenemos la probabilidad de A unión B y podemos sacar la probabilidad de A y la probabilidad de B, ya lo tendríamos todo. Realmente lo que tendríamos es que la probabilidad que nos están pidiendo es 1 menos y simplemente utilizando la fórmula que hemos puesto aquí, cambiando un poquito los términos de un lugar a otro, tendremos que la probabilidad de A intersección B será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B. ¿Cómo sacamos la probabilidad de A y la probabilidad de B? Bueno, pues como tenemos la probabilidad del contrario de A, la probabilidad de A es justamente 1 menos esa probabilidad. Como contrario de A tiene una probabilidad de 9/20, tenemos que esto será 11/20. La probabilidad de B será 13/20 y ahora la probabilidad de A unión B 4/5. Fijaos que como teníamos un signo menos delante, he cambiado el signo de todo. Haciendo las cuentas, nos está saliendo que esa probabilidad es 12/20, o lo que sería lo mismo simplificándolo, 3/5. Pasamos ahora a calcular la probabilidad de A menos B. Y aquí os voy a dar un consejo que os va a servir en muchos casos. A menos B, por definición, es el suceso de los elementos que están en A, pero no están en B, que se corresponde con la parte que he marcado en rojo. Para hallar esta probabilidad, vamos a escribir lo siguiente. El suceso A es exactamente igual a A menos B unión con A intersección B. Porque si os dais cuenta, lo que le falta a A menos B para ser A es A intersección B. Y resulta que esto es una unión disjunta, es decir, una unión de dos sucesos que son incompatibles, no tienen nada en común. Y sabemos que la probabilidad de dos sucesos incompatibles es la suma de las probabilidades. Eso quiere decir que la probabilidad de A es la probabilidad de A menos B más la probabilidad de A intersección B. Si nosotros despejamos de esa ecuación la probabilidad de A menos B, eso será probabilidad de A menos probabilidad de A intersección B. Si nos damos cuenta, la probabilidad de A intersección B la calculamos antes. En el recuadro morado veis que lo que nos salía era 2/5. Así que lo que tenemos para este ejercicio es que la probabilidad de A menos B será 11 partido 20, que es la probabilidad de A intersección B menos esos 2/5, que bueno, lo podríamos ver también como 8 partido 20 para hacer la resta más fácilmente. Conclusión, la probabilidad que nos están pidiendo es 3 partido de 20. Por último, para ver si dos sucesos son independientes, lo que hacemos es calcular la probabilidad de A intersección B por un lado, que sabemos que son 2/5, y por otro lado vamos a multiplicar probabilidad de A por probabilidad de B.
Si estas dos cantidades coinciden, los sucesos son independientes. Si no coinciden, los sucesos no lo van a ser. Estos números no pueden ser nunca iguales. Podríamos hacer la cuenta y comprobarlo con una calculadora, pero yo lo sé sin hacer las cuentas por una cuestión de simplificación de fracciones. Yo no puedo simplificar una fracción que tiene en el numerador 11 y 20, en el denominador no tiene esos factores y así que nunca podrá quedarme ese 2 partido de 5. En cualquier caso, si no os dais cuenta de una cosa como esta, con la cuestión de los múltiplos y los divisores de los números, sencillamente cogéis vuestra calculadora, hacéis las cuentas y veis si es distinto. Tendríais que escribir en el examen que como esos dos números son distintos, los sucesos serán dependientes. Vamos ahora con este otro ejercicio en el que nos dan la probabilidad de un suceso y la probabilidad de otro suceso que además nos dice que es independiente. La probabilidad de la unión, sabemos que tenemos nuestra fórmula habitual, probabilidad de A unión B es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Como los sucesos son independientes, podemos sacar todos los datos que tenemos en esta fórmula. La probabilidad de A y la probabilidad de B nos la están dando 0,3 y 0,5. Y ahora, lo que sabemos es que cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, en este caso tendremos que la probabilidad de la intersección será 0,3 por 0,5. En este caso tendríamos un 0,8 menos 0,15 y tenemos 0,65 como la probabilidad que nos están pidiendo. Para el ejercicio B os voy a dar un consejo que os puede venir bien para muchos ejercicios. Aquí nos están dando un dato probabilidad de C condicionado con A y nos están pidiendo probabilidad de A intersección C contrario. Bueno, es posible que no sepamos por dónde empezar, porque ¿cómo relacionamos A con C contrario con los datos que nos dan? No lo sé. Cuando estéis atascados en una cuestión como esta, lo que podéis hacer es ver qué sabemos sobre los datos que tenemos. Entonces, como me dan la probabilidad de C condicionado con A, yo puedo saber que eso es la probabilidad de C intersección A partido la probabilidad de A. Esa es la definición de la condicional. Entonces, a partir de aquí, yo veo que tengo todo de esta fórmula excepto la probabilidad de C intersección A. No sé exactamente si me servirá en el futuro, sí lo sé, pero bueno, digamos que a lo mejor no sé si me servirá en el futuro, pero por lo menos ya tengo un inicio del ejercicio. ¿Cómo hago? Bueno, pues voy a conseguir la probabilidad de C intersección A. La probabilidad de C intersección A no es más que la probabilidad de C condicionado con A, que es ese 0,5, por la probabilidad de A, que la probabilidad de A era 0,3. Es decir, que esa intersección tiene una probabilidad de 0,15. Pero ¿y eso de qué me vale con el A intersección C contrario? Bueno, pues a lo mejor tampoco lo sabemos. Aquí de lo que vamos a echar mano otra vez es de los diagramas de Venn. Hacer un dibujo nos va a ayudar en muchísimas ocasiones. Resulta que A es A intersección C contrario unión A intersección C. Y esto es exactamente igual que lo que teníamos en el ejercicio anterior, porque A intersección C contrario no es más que otra forma de escribir A menos C. Esta unión era una unión de sucesos incompatibles y la probabilidad de esa unión es la suma de las probabilidades. Con ello tendremos que A, la probabilidad de A intersección C contrario es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección C. Y todas esas cosas ahora ya las sabemos. La probabilidad de A intersección C es lo mismo que la probabilidad de C intersección A. Tendríamos aquí 0,5 menos 0,15 y resultará que la probabilidad que nos están pidiendo es 0,35. Y con eso tendríamos hecho el apartado E. En el ejercicio C nos puede ocurrir de nuevo que no sabemos por dónde empezar. Pues empezamos escribiendo las fórmulas sobre los datos que tenemos. Esas probabilidades condicionadas las podemos reescribir utilizando la definición de la forma que veis en pantalla. Tenemos que calcular la probabilidad de D, pero resulta que tampoco sé la probabilidad de A intersección D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos simplemente a despejar los datos que tenemos. Probabilidad de A intersección D será probabilidad de D por probabilidad de A contrario condicionado a D. Y por el otro lado tendremos
que esa misma probabilidad será probabilidad de D condicionado a A por probabilidad de A. Y resulta ahora que en esta ecuación ya tenemos todo lo que necesitamos. La probabilidad de D es la probabilidad que no sabemos. La probabilidad de A contrario condicionado a D es de 0,2. La probabilidad de D condicionado con A es 0,5 y la de A era 0,3, 0,5 y 0,3. Simplemente despejaremos, probabilidad de D será 0,15 entre 0,2. Tendremos que será igual a 0,75. Y con ello terminaríamos este ejercicio.